La mayor tristeza en la vida de José María Napoleón fue la pérdida de su madre, quien lo inspiró a dedicarse a la música, combinada con sentimientos de soledad y presión psicológica en los primeros años de su carrera, mientras luchaba por establecerse en una dura industria del entretenimiento. Su madre, amante de la música folclórica mexicana, solía cantarle boleros y rancheras cuando era niño en Aguascalientes. Murió a principios de la década de 1970, justo cuando comenzaba a conseguir su primer éxito con el álbum El Grillo. En una entrevista de 2018, compartió que la noticia de la muerte de su madre le llegó mientras actuaba en Guadalajara, y rompió a llorar en el escenario después de terminar Eres, una canción que escribió pensando en su madre. El sentimiento de no poder estar con su madre en sus últimas horas le dejó un dolor duradero, y a menudo se refería a ella como su luz guía en las entrevistas. Otra tristeza es la soledad y la presión psicológica en los primeros años de carrera. Cuando llegó por primera vez a la Ciudad de México en 1966, a la edad de 18 años, casi no tenía dinero, vivía en un pequeño departamento en un barrio pobre y hacía trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Una vez, dijo que había noches en las que se sentaba solo, escribiendo música en una vieja guitarra, y lloraba porque sentía que sus sueños musicales estaban muy lejos. La industria del entretenimiento mexicano era muy competitiva en ese momento, y los productores a menudo lo rechazaban porque su voz se consideraba poco comercial. Estas críticas le hicieron cuestionar su talento, y en un momento consideró rendirse y regresar a Aguascalientes a trabajar en una fábrica. Sentirse culpable por no poder pasar más tiempo con la familia, especialmente con los niños, también es una profunda tristeza. Como artista con una apretada agenda de actuaciones y grabaciones, a menudo está fuera de casa, a veces ausente en ocasiones importantes como los cumpleaños o graduaciones de sus hijos. En una entrevista de 2015, compartió que su hija mayor, que entonces tenía 10 años, una vez escribió una carta preguntando: «Papá, ¿por qué no te quedas más en casa?». La carta lo dejó llorando en su habitación de hotel en Tijuana, dándose cuenta de que la fama no podía compensar los momentos familiares perdidos. Aunque siempre trataba de compensarlo, llevando a su familia de vacaciones a Puerto Vallarta u organizando cenas especiales, aún cargaba con una tristeza silenciosa porque sentía que no había cumplido su papel de padre. Estos dolores, la pérdida de su madre, la soledad en su carrera y la culpa hacia su familia, moldearon a José María Napoleón en una persona profunda, encontrando siempre la manera de convertir su dolor en canciones que tocaban los corazones de su público. La carrera de José María Napoleón ha sido un viaje largo e inspirador, desde un joven en Aguascalientes hasta uno de los músicos y cantantes más famosos de México. Comenzó su carrera musical en 1970 con su álbum debut El Grillo, que incluía canciones como El Grillo y Para no volver, y rápidamente ganó atención por su melodía romántica y letras profundas. Este álbum marcó su debut como estrella en el movimiento de la balada romántica, un género que dominó la música latina en la década de 1970. Firmó con Discos Musart bajo la producción de Jaime Sánchez Rosaldo, antes de pasar a Discos Cisne Raf, donde alcanzó su mayor éxito entre 1975 y 1982. Álbumes como Vive, 1976, Hombre, 1977 y Eres, 1980, vendieron millones de copias con canciones que regularmente encabezaban las listas en México, España y América Latina. En 1979 dejó su huella con un disco en vivo grabado en el Teatro de la Ciudad de México bajo la dirección orquestal de Chucho Ferrer. Este álbum, que incluye 18 canciones con una excelente calidad de sonido, fue reeditado por Fonovisa Melody en 1999
y es considerado uno de los mejores álbumes en vivo en la historia de la música mexicana. Sus composiciones han sido interpretadas por grandes como Vicente Fernández, Lo que no fue, no será, Plácido Domingo, Eres, y José José, Mientras llueve, consolidándolo como un músico influyente a nivel mundial. En 2016, el álbum Vive, una colección de duetos y regrabaciones, alcanzó el número 1 en la lista de álbumes mexicanos y entró en el top 10 de la lista Latin Pop de Billboard. En 2018, fue honrado por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Trayectoria, reconociendo sus contribuciones a la música latina. Además de la música, también probó suerte en la actuación, especialmente interpretando a Benito, un humilde mecánico, en la telenovela Al Rojo Vivo, 1980, dirigida por Ernesto Alonso, el rey de las telenovelas de México. También apareció en películas como Los Triunfadores, 1978, Gloria, 2013, y El Más Buscado, 2014, demostrando su versatilidad. También apareció en programas de televisión y actuó en importantes festivales de música como el Festival de Viña del Mar en Chile, consolidando su posición como ícono cultural. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de fracasos. Participar en el Festival OTI de 1977, un concurso nacional de música para seleccionar un representante de México, fue uno de sus mayores fracasos. Su canción no recibió ningún punto y llegó al final de las listas, haciéndole sentir como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Una vez compartió que lloró en el vestuario después de la competencia, preguntándose si tenía el talento para continuar. Aunque este fracaso no obstaculizó su carrera a largo plazo, dejó una cicatriz psicológica que lo hizo más crítico de sí mismo. Otro fracaso fue el álbum Hoy, 2000, con IM Discos, que no alcanzó el éxito esperado debido al cambio de gustos musicales, cuando el género de la balada romántica fue eclipsado por el pop latino y el reggaetón. Ha dicho que lamenta no poder conectar con una nueva generación de público y las bajas ventas del álbum lo han dejado preocupado por el futuro. En la década de 1980, cuando Discos Cisne Raf quebró, enfrentó dificultades financieras e inestabilidad y se trasladó a sellos como BMG y Polygram, donde no recibió el mismo apoyo creativo que antes. Álbumes como Nunca Cambies, 1984, y Corazón, Corazón, 1985, recibieron críticas promedio, haciéndole sentir que estaba perdiendo el brillo de su mejor momento. En los primeros años de su carrera, también fue rechazado por muchos productores, que consideraban su voz demasiado emotiva y no apta para el mercado masivo. Una vez, un ejecutivo de un sello discográfico le dijo que debería buscar otro trabajo, una declaración que lo hirió profundamente. Estos fracasos, aunque dolorosos, lo motivaron a trabajar más duro, a escribir música con más sinceridad y a buscar innovar su música para adaptarse a los tiempos. Los esfuerzos de José María Napoleón en su carrera le han hecho llorar muchas veces. Mientras se preparaba para el álbum en vivo de 1979, trabajó incansablemente con Chucho Ferrer, practicando durante horas todos los días para asegurar una calidad de sonido perfecta. Hubo noches en las que se quedó despierto toda la noche editando mezclas, solo para romper a llorar por la presión de cumplir con las expectativas de la audiencia. Otro momento fue cuando grabó Eres en 1980. La canción, escrita en memoria de su madre, era muy personal, y cuando terminó la toma final, lloró en el estudio porque sintió que había puesto todo su corazón en la canción. Durante sus primeros días en la Ciudad de México, actuaba regularmente en pequeños bares para ganarse la vida. A veces le pagaban solo con una comida. Una vez, después de una actuación con solo un puñado de personas en la audiencia, lloró camino a casa, preguntándose si estaba en el camino correcto.
Preparándose para el Festival OTI de 1977, pasó meses componiendo y practicando, solo para enfrentar el fracaso. Después de la competición, se sentó solo en el parque, llorando de decepción, pero también diciéndose a sí mismo que no se rendiría. Mientras filmaba Al Rojo Vivo, tuvo que aprender a actuar desde cero, y la presión por desempeñarse bien frente a la cámara lo agotó. Una vez, después de un largo día de rodaje, lloró en su coche, sintiendo que no era lo suficientemente fuerte para ser cantante y actor. Estas lágrimas son un testimonio de su dedicación y pasión por el arte. José María Napoleón siempre se fijó metas elevadas, con la aspiración de dejar un legado imperecedero en la música y la cultura mexicana. Uno de sus mayores logros fue convertirse en un poeta de la canción, utilizando letras para contar historias de amor, pérdida y esperanza. Esto lo logró a través de canciones como Eres, Vive y Pajarillo, consideradas clásicos dentro del género de la balada romántica. El hecho de que artistas como Plácido Domingo, Vicente Fernández y José José interpretaran sus composiciones es un testimonio de su influencia, no solo en México, sino en todo el mundo. Otro objetivo es mantener una carrera musical a largo plazo, a pesar de los cambios en los gustos del público. Lo logró innovando constantemente, desde las tradicionales baladas de los años 70 hasta los duetos modernos del álbum Vive, 2016. También trabajó para llevar la música mexicana al mundo, actuando en escenarios internacionales en España, Chile y Estados Unidos. Ganar el premio a la trayectoria de la Academia Latina de la Grabación en 2018 fue un gran hito que reconoció su dedicación a la música latina. También pretende utilizar su fama para crear impacto social. Ha donado millones de pesos a organizaciones benéficas, incluidos fondos para apoyar a niños pobres y programas para preservar la cultura mexicana. Ha dicho que quiere dejar un mundo mejor para sus hijos, y el trabajo benéfico es su manera de hacerlo. También participa en campañas de educación y concientización sobre salud en zonas rurales de México, como su ciudad natal, Aguascalientes. Además, se esfuerza por inspirar a jóvenes artistas, compartiendo sus experiencias en talleres y entrevistas. Los animó a escribir música desde el corazón y a perseverar frente a la adversidad, tal como lo hizo él. También pretende preservar la balada romántica, un género que poco a poco está siendo eclipsado por la música moderna. La reedición de sus álbumes clásicos en 2018 y el lanzamiento de nuevos sencillos como Amiga Mía y Muchacha de Octubre son testimonio de este esfuerzo. Estos logros, convertirse en poeta de canciones, mantener una larga carrera, crear impacto social e inspirar, son los que José María Napoleón se ha esforzado por alcanzar, siendo cada paso un testimonio de su dedicación al arte y a la comunidad. El amor y el matrimonio de José María Napoleón es una historia de amor duradero, pero no exento de desafíos. Se casó con María del Carmen a principios de la década de 1970, después de conocerla en una actuación en la Ciudad de México. María, maestra de escuela primaria, se sintió atraída por su sinceridad y pasión por la música. Se casaron en una sencilla ceremonia en Aguascalientes, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Su matrimonio duró más de 5 décadas y tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer, que fueron una gran fuente de inspiración en su vida. Durante los primeros años de su matrimonio, él y María enfrentaron la presión de su apretada agenda. A medida que su carrera despegó con álbumes como Vive y Hombre, realizó giras frecuentes por América Latina y España, a veces pasando meses fuera de casa. Una vez compartió que se sentía culpable por no poder estar más con María y hubo periodos en los que solo se comunicaban por teléfono. Otra tristeza fue la presión financiera en la década de 1980, cuando Discos Cisne Raf quebró y tuvo que trabajar sin parar para mantener a su familia.
María dijo una vez que había momentos en que tenían que vivir frugalmente y él se sentía impotente por no poder brindarle una vida más cómoda a su esposa. Otro desafío es la atención de los medios de comunicación y de los aficionados. Como gran estrella, a menudo se rumoreó que había tenido aventuras extramatrimoniales, especialmente durante la década de 1970, cuando estaba en la cima de su fama. Estos rumores lastimaron a María, quien tuvo que desmentirlos públicamente en televisión para proteger el honor de su esposa. Dijo que una vez lloró al ver a María leyendo tranquilamente un artículo sensacionalista y le prometió serle siempre fiel. Aún así, el apoyo de María y su amor incondicional los ayudaron a salir adelante. Organizan regularmente vacaciones familiares en Cancún, donde él y María disfrutan de momentos de tranquilidad con sus hijos. Su matrimonio es un testimonio de compañerismo y confianza, lo que les ayuda a superar todos los desafíos. La fortuna de José María Napoleón refleja su exitosa carrera y su sencillo estilo de vida. Según fuentes, su patrimonio neto se estima en 10 millones de dólares a partir de 2023, principalmente por ventas de música, conciertos y papeles en películas. Ganó millones de pesos con álbumes superventas como Vive, Eres y Hombre, así como con giras por México, Estados Unidos y Latinoamérica. Sus composiciones, interpretadas por artistas como Vicente Fernández y Plácido Domingo, le reportaron importantes regalías. También recibió pagos por papeles en Al Rojo Vivo, Los Triunfadores y Gloria, además de contratos publicitarios para marcas como Casa Domecq en la década de 1970. En términos inmobiliarios, posee una villa de 500 metros cuadrados en Polanco, un barrio exclusivo de Ciudad de México, comprada en 1985 por alrededor de $1 millón. Esta villa, con 5 dormitorios, un estudio de grabación y un gran jardín, es la residencia principal de él y María. También posee un rancho en las afueras de Aguascalientes, valorado en unos $500,000, donde suele ir a relajarse y componer. La finca cuenta con una casa principal, un establo y un pequeño estanque de peces, lo que refleja su amor por la naturaleza. En términos de transporte, posee un Mercedes-Benz Clase S de $150,000, que utiliza frecuentemente para eventos en la Ciudad de México, y un Toyota Land